Buenos días a todos, mi nombre es Rodrigo Villaseñor Carrizales, con matrícula A013825562 y soy alumno del quinto semestre de la carrera en Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Y en esta ocasión estaré hablando del proyecto de la Unidad de Formación Solución de Problemas de Procesos, que junto a mis compañeros del equipo 1 realizamos en el primer bloque del semestre agosto-diciembre del 2021. Proyecto que consistía en determinar la velocidad de un motor de corriente directa por medio de la instrumentación de un circuito integrado LM2907, el cual es un convertidor de frecuencia-voltaje. Para darle solución al reto, primeramente fue necesario realizar una investigación del circuito a implementar. En dicho escenario, el doctor Ricardo Martínez Alvarado, asesor de la unidad de formación, nos proporcionó el artículo Control Experiments on a Shoestring de Garrett Clayton, documento que fue de utilidad para conocer a primera instancia los componentes esenciales del circuito. Una vez leído el documento, se procedió a realizar una investigación del integrado LM2907, haciendo uso de información recabada de diferentes fuentes bibliográficas, como también de la hoja de datos del circuito, en la cual fue posible identificar un circuito de un tacómetro de componentes mínimos, así como también funciones que describen su comportamiento. El por qué se empezó primeramente con la investigación de los componentes del integrado a implementar y también del circuito del tacómetro, radica en que de esta manera el equipo fue capaz de determinar la mejor forma de abordar el proyecto, realizando dibujos del diagrama esquemático de los circuitos a construir, como también un aproximado de los valores ómicos y capacitivos de los elementos a implementar en el par de circuitos. Entre las principales incertidumbres encontradas en el circuito propuesto, destacan aquellas asociadas con los valores ómicos y capacitivos de los elementos a implementar dentro del circuito, mismas que fueron solucionadas por medio de la lectura del artículo de Garrett Clayton y de la hoja de datos del circuito convertidor frecuencia-voltaje LM2907. Fuera de esto, otra de las incertidumbres que el equipo tuvo fue el funcionamiento del par fototransistor y fotodiodo, ya que con ellos se iba a medir la frecuencia de los pulsos e interrupciones del motor, mismos que posteriormente serían enviados al convertidor LM2907. Para conocer si el par se encuentra en funcionamiento, el equipo llevó a cabo dos propuestas. La primera de ellas fue mediante la cámara de teléfono celular, que sirvió para observar el destello púrpura en el fotodiodo. Por otro lado, se optó construir un punto de control en el circuito, mediante una conexión en paralelo de un LED y un resistor, mismos que estarían conectados en serie con el fototransistor y la tierra. Mediante este circuito se podía visualizar las interrupciones del motor, ya que el LED se apagaba cada vez que se interrumpía la luz entre el par fototransistor y fotodiodo. Entre las principales restricciones que se tuvieron para medir la velocidad de una máquina eléctrica, en este caso el motor de corriente directa, fue el voltaje que se le suministra tanto al motor como al elemento o circuito que lo mide, en este caso el tacómetro, debido a que ambos elementos no pueden estar energizados con la misma fuente de voltaje, más si el motor de corriente directa variará en su velocidad, como lo es en el caso del reto. Por lo que al realizar una investigación en la hoja de datos, el equipo se dio cuenta que el circuito del tacómetro debía de ser alimentado a un voltaje constante de 12 voltios. Por lo que para solucionar dicha restricción, el equipo optó por implementar un voltaje, en este caso constante, por medio de una fuente de voltaje de Agilent, mientras que para alimentar el motor se decidió usar el segundo canal de dicha fuente, variándolo entre un rango de 0 a los 6 voltios. Al realizar la investigación del LM2907, el equipo también leyó acerca de los diferentes dispositivos capaces de medir la velocidad de un motor. Y entre los recursos hablaba de la ineficiencia que la implementación de sensores puede llegar a tener, debido principalmente a las estructuras complicadas con las cuales se trabaja o bien al mismo precio del sensor, ya que estos son caros. Por lo que la implementación del integrado LM2907 es una gran opción para dar lectura a la velocidad, debido a que este integrado aprovecha los pulsos generados proporcionales a la velocidad del motor, los transforma en una señal analógica, en este caso voltaje, la cual puede ser medida
y posteriormente es posible realizar un control de la velocidad del motor. Mediante la hoja de datos del convertidor se puede identificar la función de transferencia del sistema, la cual está dada por la función presente en pantalla. Esta función depende del valor resistivo del resistor 1, del valor capacitivo del capacitor 1, del voltaje de alimentación del convertidor y de una constante de ganancia denominada K. Esta misma función puede ser utilizada para determinar la velocidad, siempre y cuando se despeje para la frecuencia de entrada. Para validar la función de transferencia al convertidor, se llevaron a cabo tanto pruebas experimentales, donde se midió el voltaje de salida por medio del osciloscopio, como también analíticas, siendo en estas donde se asignó un valor aleatorio al voltaje de salida. Todo esto con la finalidad de calcular la frecuencia y posteriormente la velocidad del motor, de tal forma que se obtuvo la tabla mostrada en pantalla. En resumen, de las actividades más interesantes llevadas a cabo en la solución del reto, se encuentra principalmente el armado del circuito dentro del laboratorio, proceso en el cual el equipo tuvo dificultades para ajustar principalmente los valores ómicos del convertidor, además de que el integrado que inicialmente se estaba utilizando se encontraba dañado, por lo que dichas fallas tuvieron serias repercusiones en el tiempo de armado y de prueba del circuito. Sin embargo, una vez detectadas las fallas y posterior a la corrección de los valores ómicos y el cambio de resistores, el equipo pudo obtener resultados convincentes, los cuales se pueden resumir en tres. El equipo logró armar un tacómetro por medio de un par fototransistor fotodiodo, un motor DC y un convertidor frecuencia-voltaje, haciendo uso de un punto de control por medio de un LED que encendía y apagaba en cada interrupción. Asimismo, se pudo lograr una comparación realista de los valores medidos con los calculados, en la cual, haciendo uso de la función de transferencia al convertidor, se puede observar la similitud de las velocidades medidas por el osciloscopio como las calculadas analíticamente. Y finalmente, como último resultado, el equipo logró obtener un reporte integrador que recopila toda la información recabada en relación con el funcionamiento de los componentes y las diferentes etapas del circuito. Si bien al inicio del proyecto mi persona se encontraba escéptica de la viabilidad de medir la velocidad de un motor basado en un método de ausencia de sensores, conforme se realizó la solución al reto me di cuenta de la factibilidad de dicha técnica, debido a la relación interrupción del motor y frecuencia del motor. Por lo que a mi percepción considero que sería una muy buena aproximación para medir la velocidad de una máquina eléctrica, gracias a que es una solución más económica que la compra de un sensor. Finalmente, en el escenario en el cual tuviera que medir la velocidad de una máquina, plantearía el mismo principio que la solución previamente abordada. Sin embargo, con la particularidad de que el voltaje de salida del convertidor tendría que ser amplificado o disminuido mediante un amplificador operacional, según sea el caso, mismo que estaría conectado a un acoplamiento de impedancias y posterior a ello una conexión a un DAC, sistema que serviría de intérprete para poder estudiar y analizar los datos utilizando una computadora. Como conclusión, a lo largo de esta unidad de formación fui capaz de reforzar mis conocimientos en el área de termofluidos, mientras que por parte del módulo 2 pude conocer diferentes dispositivos o circuitos integrados que tienen un sinfín de aplicaciones. Además de que este módulo me retó a investigar de diferentes fuentes bibliográficas, especialmente las hojas de datos de los circuitos, mismas que fueron de utilidad para llevar a cabo las diferentes prácticas de laboratorio, las cuales me sirvieron a mí en lo personal, bueno, de manera personal, gracias a que fui capaz de extrapolar los conocimientos adquiridos dentro del salón de clases a un mundo real e incluso a un mundo industrial.